Muy buenos días, queridos niños y niñas. Espero que se encuentran bien de salud en casita. El día de hoy, 12 de junio, vamos a trabajar una actividad articulada en ciencia y tecnología y comunicación. Veamos entonces cuál es nuestra actividad propuesta para el día de hoy. Escribo y comparto una ficha técnica sobre el animal amenazado que más me ha llamado la atención. Entonces, nuestro propósito, nuestra meta el día de hoy es escribir una ficha técnica sobre el animal amenazado de nuestro país que más ha llamado nuestra atención durante el proceso de investigación. Entonces, para escribir una ficha técnica, debemos saber qué es una ficha técnica y en qué consiste. Entonces, veamos. ¿Qué es una ficha técnica? Una ficha técnica contiene información precisa sobre un animal, un lugar, una planta, un río, un lago, etc. Se utiliza para organizar la información de manera detallada, como se presenta a continuación. Pero más adelante te explicaré con más detalle. Bien, entonces veamos una ficha técnica. ¿Qué características y cómo está organizado una ficha técnica? Pues debe llevar la imagen del animal que vas a describir. Nombre común, el nombre científico del animal que has elegido. También la descripción, como las características del animal, su hábitat o el lugar donde vive, las amenazas que sufre este animal, su alimentación y su comportamiento. Todas estas características contiene una ficha técnica. Entonces, hacemos la ficha técnica. Pero para hacer la ficha técnica, recuerda que durante la semana tú has elegido un animalito que más te llamó la atención, ¿sí? Entonces, el día de hoy vas a escribir una ficha técnica de ese animalito que has elegido. Para ello vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué parte vas a compartir de la información obtenida sobre el animal amenazado que has elegido? Recuerda que una ficha técnica se utiliza para organizar la información de manera detallada, ¿sí? Bien, también debes de observar atentamente cómo está organizado el texto o la ficha técnica. Luego, leer con bastante atención esta información, ¿sí? Y responder oralmente las siguientes preguntas. ¿Qué información presenta la ficha técnica? Para escribir una ficha técnica como la que se muestra, ¿qué pasos seguirías? Veamos entonces. Al escribir tu ficha técnica, ¿qué pasos debes seguir? Primero, debes de planificar tu ficha técnica, ¿sí? Antes de escribir tu ficha técnica, debes de organizar tus ideas en relación con el animal que elegiste y luego completar el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de Reus, respondiendo a las preguntas. ¿Qué voy a escribir? Una ficha técnica sobre completar con el nombre del animal que has elegido. ¿Para qué escribiré? Para compartir. ¿Para quiénes escribiré o con quiénes compartirás? Con tu profesora, con tus compañeros y tus familiares. También debes de organizar tus ideas y completar el siguiente gráfico con la información de las fichas que has trabajado.
Este organizador debes de completar. En el medio colocarás el nombre del animal amenazado que más te ha llamado la atención, seguidamente de la descripción de este animal que has elegido, el nombre científico, el nombre común, medidas de protección, las amenazas que sufre este animal que has elegido, alimentación, características, hábitat y comportamiento del animal que has elegido. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de escribir tu ficha técnica? Pues, para escribir una ficha técnica que ofrezca información sobre el animal amenazado de nuestro país que más ha llamado tu atención, ten en cuenta los siguientes aspectos. Debes mencionar el nombre común, el nombre científico del animal amenazado que has elegido, así como indicar a qué clase pertenece. También debes considerar el hábitat o los lugares donde vive, así como describir sus características físicas. Debes relatar cómo se comporta el animal y qué acostumbra a hacer. Mencionar también de qué se alimenta. Luego, debes comentar las principales amenazas a este animal. Explicar las posibles acciones para compartir el hábitat, garantizando su conservación. La imagen se relaciona con la información del texto. Tu texto debe llevar una imagen. Y el título se debe relacionar con el contenido del texto. El segundo paso que debes tener en cuenta al escribir tu ficha técnica es la textualización. ¿Qué vamos a hacer en la textualización? Pues escribiremos la primera versión de nuestra ficha técnica o el primer borrador. Veamos entonces. Debes escribir en una hoja de reuso la primera versión o el primer borrador de tu ficha técnica. Puedes apoyarte en todo que ya has trabajado, así como en la ficha que acabas de leer, ¿sí? Aquí te presento un esquema que puede ayudarte a escribir tu primera versión o tu primer borrador de tu ficha técnica. Debes considerar el nombre común, nombre científico, la descripción, el hábitat, amenazas, medida de protección, las características, comportamiento y alimentación del animal que has elegido. El tercer paso que debes tener en cuenta al escribir tu ficha técnica es la revisión. En esta parte vamos a corregir nuestro primer borrador, ¿sí? Bien, entonces, iniciamos la revisión del borrador o primera versión de nuestro texto. Recuerda que el propósito del día de hoy es escribir una ficha técnica sobre el animal amenazado del Perú que más te ha llamado la atención. Para realizar tu revisión, puedes apoyarte en el cuadro en el cual organizaste tus ideas. Planifico mi texto, así como en su gráfico. También debes de revisar si tu texto cumple todos estos aspectos para tener en cuenta al escribir la ficha técnica. Si al realizar tu revisión cumple con todos estos aspectos, pues estás listo para escribir la versión final de tu ficha técnica. Veamos entonces qué aspectos debes de considerar al escribir la versión final de tu texto o de tu ficha técnica. Debes de considerar una imagen, una fotografía o un dibujo del animal que has elegido, así como el nombre común del animal
su nombre científico, la descripción, comportamiento, hábitat, características, su alimentación, las amenazas que sufre y protección. Para culminar con la actividad del día de hoy, vamos a autoevaluarnos. Para ello, vamos a reflexionar sobre los aprendizajes que hemos logrado al participar en esta investigación sobre los animales amenazados del Perú. Debes escribir tus ideas en una hoja y guardarlas en tu portafolio. De esta manera culminamos el trabajo del día de hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el día lunes.